Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy en las que regresa de nuevo nuestro director a los comentarios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Irán condena a muerte a varios de los 17 detenidos por supuestamente espiar a favor de la CIA. Israel autorizará la entrada de las congresistas estadounidenses Rashida Tlaib e Ilhan Omar a pesar de su apoyo al BDS. Periodistas de Irak y Arabia Saudita visitan por primera vez Israel. Una delegación de Hamás visita Teherán para hablar de Siria y las críticas de otros países árabes. Estos son, como decíamos, los titulares. Volveremos luego con Raquel en la segunda parte de las noticias para hablar de la agenda cultural. Irán acaba de anunciar la detención de 17 personas y la condena a muerte de varias de ellas como resultado del desmantelamiento de una célula de supuestos espías al servicio de la CIA. Según responsables del contraespionaje iraní, las detenciones se llevaron a cabo a lo largo del año pasado y la investigación sigue abierta. El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y al tiempo que crece la crisis de los petroleros, tras la captura el pasado 4 de julio de un carguero de crudo en Gibraltar por las autoridades del Peñón y la respuesta del gobierno iraní apresando un buque cisterna británico en el estrecho de Hormuz. Sí, bueno, ya saben que yo he estado ausente de estos micrófonos 3 semanas, pero parece que fue ayer mismo, como decía no sé quién, porque no quiero equivocarme en la cita, como si hubiera entrado en el túnel del tiempo, me hubieran transportado y aquí no ha pasado nada, seguimos en la misma, en esta ofensiva escalada a muy baja escala, valga la redundancia, entre Irán y Estados Unidos, y después de las maniobras en torno a los petroleros, ya saben que en el estrecho de Hormuz había producido una serie de accidentes con petroleros occidentales que tenían que salir por el estrecho de Hormuz y estaban dentro del Golfo de Omán. Luego hubo el derribo de un dron americano, después hubo la detención de este petrolero que se dirigía a Puerto Español, todo hay que decirlo, para llegar a entregar su cargamento en Siria en contra de lo que las normas internacionales permiten, y la respuesta nuevamente de Irán contra petroleros británicos en el estrecho de Hormuz. Por ese lado siguen la escalada, y por otro lado hay una escalada, digamos, soterrada, que son, por ejemplo, estas detenciones de personas acusadas de espiar a favor de Estados Unidos o de la CIA. Es que es mejor decir de la CIA que de Estados Unidos, porque como todo el mundo sabe de las películas americanas, no llevan documentos y Estados Unidos no los reconoce como espías suyos, al menos así es en los guiones de estas series, ¿no? O de estas películas. Entonces, claro, no tienen que demostrar absolutamente nada para decir que son espías de la CIA. Lo que no es óbice para decir que seguramente la CIA, Estados Unidos, el Mossad y los servicios de información británicos del MI6 y de todos los países tienen espías en Teherán porque es un país peligroso y que amenaza con desarrollar un arma nuclear. Así que estará perforada su inteligencia por el contraespionaje. Pero lo que no me parece demasiado fiable, a mi entender, es que de pronto se pongan en campaña y detengan a 17 todos juntos y que la mejor solución para los espías sea matarlos. Porque si algo hemos aprendido después de 50 años de Guerra Fría es que a los espías no se los mata, se los cambia por otros espías. Porque también habrá espías iraníes dentro de instituciones americanas o tanto en Estados Unidos como en el extranjero, etcétera, etcétera. Así que yo no le daría mucha fiabilidad a los anuncios de Irán y menos cuando los acusados, como digo, primero se los mata y luego se pregunta si tienen algo que alegar. El embajador israelí en Washington, Ron Dermer, aseguró que Israel autorizará la entrada en el país de las congresistas estadounidenses Rashida Tlaib e Ilhan Omar, a pesar de su apoyo al boicot anti-israelí,
por respeto al Congreso de Estados Unidos y a la fuerte alianza entre Israel y este país. Confirmó así la concesión de Israel de una excepción a las parlamentarias que, en base a una ley de 2017, no deberían ser autorizadas a entrar en el país debido a su apoyo al movimiento BDS. Se espera que las congresistas lleguen en las próximas semanas en el marco de una visita oficial a Israel y los territorios en disputa en Cisjordania. El comunicado llega 3 días después de que ambas congresistas presentaran una resolución que reivindica el derecho de los ciudadanos estadounidenses a participar en boicots, amparándose en la primera enmienda de la Constitución. En los últimos días, además, ambas han protagonizado una fuerte polémica en su país tras los comentarios del presidente Donald Trump, que las acusó, junto con otras 2 parlamentarias, de odiar a Estados Unidos e Israel y las instó a regresar a los lugares de donde vinieron, pese a que 3 de ellas son nacidas en Estados Unidos. Bueno, aquí no vamos a hablar de las declaraciones de Donald Trump, que todo el mundo las habrá escuchado. También en sus mítines, como la gente le coreaba échalas, échalas, especialmente hablando de Ilhan Omar. Pero sí tenemos que referir que el caso de Ilhan Omar, que es la única de estas 4 congresistas aludidas que nació fuera de Estados Unidos, que sus declaraciones no solamente van de boicot a Israel, sino son declaraciones totalmente antisemitas, como han quedado demostradas reiteradamente cuando dice que hay una presión oculta del capital de los judíos en Estados Unidos para forzar las relaciones con Israel. Es el viejo esquema de los protocolos de los soviets de Sion. Bueno, Rashida Tlaib, que es palestina justamente, de origen palestino, pues no ha hecho unas declaraciones antisemitas, aunque sí ha hecho declaraciones de apoyo al boicot a Israel, etcétera, etcétera. Las otras 2 no son tan, no se han pronunciado de manera tan clara en favor del boicot a Israel, y mucha gente las mete en el mismo saco, especialmente Donald Trump, en el mismo saco de gente que odian a Estados Unidos e Israel. Yo diría que odian a Estados Unidos y o a Israel, porque en el caso de Ocasio-Cortez creo que su postura no es muy militante en ese sentido. Tiene otros frentes abiertos, especialmente el de los latinos contra Donald Trump. Lo que sí está claro es que, a pesar de que se ha dictado una ley para que Israel no permita la entrada de gente de organizaciones que piden el boicot a Israel, en este caso ha hecho una excepción, no porque les guste a estas chicas especialmente, sino porque son congresistas justamente de Estados Unidos, a los cuales considera un país más que aliado, amigo, y por lo tanto que no van a menoscabar en lo más mínimo el derecho de cualquier representante democrático de ese país en visitar y actuar de la manera que quieran dentro de Israel. Es decir, visitando también los territorios en disputa, la autoridad palestina, etcétera, etcétera. Si se atreven a ir a la Franja de Gaza, no creo que nadie les pueda asegurar su integridad física, pero ya será asunto de ellas y de la propia embajada de Estados Unidos si les permite ese movimiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció el domingo que una delegación de 6 periodistas de países árabes viajará esta semana a Israel, entre los que se encuentran por primera vez Irak y Arabia Saudita. La visita aspira a presentar a los periodistas las posiciones israelíes en cuestiones diplomáticas y geopolíticas. La delegación visitará el Memorial del Holocausto Yad Vashem, el Parlamento y sitios sagrados, entre otros. Además de periodistas de Irak y Arabia Saudita, también participará uno de Jordania. Sí, no es la primera vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí tiene estas visitas organizadas para periodistas de países árabes, pero hasta ahora era solamente de los 2 países árabes que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, es decir, Jordania y Egipto. Ahora ya la cosa se va ampliando y vemos que en esta visita también hay periodistas de Irak y Arabia Saudita, y no me extrañaría que dentro de muy poco
hayan también de Omán, de Bahrein y de otros países con los cuales Israel mantiene unas relaciones diplomáticas soterradas, informales, pero incluso más activas que con otros muchos países con los cuales tiene incluso embajadas. El grupo terrorista islámico Hamás envió una delegación a Teherán que tiene previsto reunirse con altos oficiales iraníes. El cabecilla de Hamás, Ismail Haniyeh, manifestó su esperanza de que el encuentro sea fructífero. La delegación está encabezada por el subjefe de la oficina política de Hamás, por quien Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura. Las conversaciones tienen previsto incluir la guerra civil en Siria y la retirada de Hamás de ese país árabe, una decisión que Haniyeh dijo que fue para no intervenir en asuntos internos. El dirigente de Hamás condenó también el encuentro que mantuvo el ministro de Exteriores de Bahrein con funcionarios israelíes en Estados Unidos, quien manifestó que si no fuera por el apoyo económico que Irán brinda a los grupos terroristas de la Franja de Gaza, Israel y los palestinos estarían más cerca de alcanzar la paz. Sí, me imagino que estas declaraciones del ministro de Exteriores de Bahrein fueron citadas en alguna otra de estos programas de noticias en mi ausencia. La verdad que es contundente que el ministro de Exteriores de un país árabe que no mantiene, como decimos, relaciones diplomáticas formales con Israel, haya llegado a decir eso, es decir, que si no fuera por Irán, de alguna manera, pues Israel y los palestinos estarían más cerca de alcanzar la paz. No sé si se atrevería a decir que podrían haber sido realmente socios en la paz. Lo que sí yo me apuntaría a esto que dicen que Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a la captura del subjefe de la oficina política de Hamás. Y yo quiero reclamar ese dinero porque acabamos de decir, los pueden encontrar en Teherán ahora mismo hablando con los delegados. Si es una información veraz, si se acercan a Teherán y la comprueban, por favor no se olviden de aquí de Jorge Rosenblum de Radio Sefarad, que lo leyó en voz alta. Así cerramos estas noticias de hoy, esta primera parte, porque volvemos ahora después de la pausa con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Volvemos a compartir este espacio ya tras el regreso de Jorge Rosenblum y queremos empezar la agenda con comentando una noticia triste para la historia de la cultura y el pensamiento del pueblo judío, y no solo de nuestro pueblo, sino el de la humanidad, porque nos ha dejado la filósofa húngara Agnes Geller, superviviente del Holocausto además. Fue una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, autora de una obra muy amplia que era bien conocida aquí en nuestro país, en la que reflexionaba sobre la historia, la razón y la vida cotidiana. En el diario El País, en el que colaboraba, su obituario lo firma Guillermo Altares, que resalta la paradoja que existía entre su aspecto tan frágil y tan delgado y tan tierno y la fuerza de su pensamiento y de su influencia sobre nuestras sociedades. Estaba a medio camino entre la filosofía y la sociología y logró, dice Altares, atravesar fronteras hasta convertirse en una de las pensadoras más influyentes de la segunda mitad del siglo pasado, como les decíamos. Destacan en su trabajo obras como Historia y futuro, Sobrevivirá a la modernidad, El hombre del Renacimiento, Sociología de la vida cotidiana, Crítica de la ilustración o Para cambiar la vida. Ella era una gran defensora del feminismo, consideraba que era la única revolución que creía que no era problemática y la mayor de nuestro tiempo, y en los últimos momentos de su vida seguía trabajando. De hecho, el último artículo publicado en El País es de abril de este año, y en él reflexionaba sobre un tema que le preocupaba sobre su país, el giro autoritario del primer ministro húngaro Viktor Orbán y el peligro que esto representaba para la democracia en Europa. La pensadora
no creía que las circunstancias fueran similares a lo que sucedió en la Europa, en la Alemania y en los países europeos durante el periodo de entreguerras y a partir del ascenso de Hitler al poder, pero sí consideraba que nuestra democracia está en peligro. Pues con este recuerdo a su persona y a su obra también, con estos artículos que publicaba en El País, abrimos la agenda y continuamos ahora con más. Comentar, Alex, que también alertaba sobre los peligros del islamismo radical. Decía que era peor que una dictadura y ya podía hablar desde luego con autoridad moral, porque después de sobrevivir a Auschwitz, después de sobrevivir al Holocausto, en Budapest, ella tuvo que sufrir la represión stalinista, lo que la llevó al exilio durante décadas en Estados Unidos y Australia. Seguimos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Les queremos hablar de la exposición Taro y Capa en el Frente de Málaga, las fotografías de las brigadas internacionales. Una exposición que nos parece súper interesante, de la que hablará más Alicia Perris en su micrófono, pero queríamos comentarles que esta muestra se puede ver en el Centro Andaluz de Fotografía en Almería hasta el 29 de septiembre y nos muestra el trabajo de estos dos fotoperiodistas tan importantes para nosotros. Pareja, ¿no? Además. Sí. Gerda Taro y Robert Capa. Y Robert Capa, gracias, Alex. Son imágenes que proceden del Centro de Fotografía de Nueva York y de los cuadernos de guerra de los Archivos Nacionales de Pierrefitte-sur-Seine. Han sido identificadas geográficamente y situadas en las localidades donde se realizaron. Estaban tomadas en el viaje que emprendieron los fotoperiodistas desde Almería hasta Calahonda, en Motril, acompañando al batallón Zappalle de la 13ª Brigada Internacional. Esa es una parte de la exposición. Nos permite conocer la duración y circunstancias del viaje, el uso, qué cámaras usaron y las circunstancias en las que se realizaron las fotografías. Y la segunda parte de la exposición se centra en la implicación intelectual de los fotoperiodistas a través de la publicación de las imágenes en las revistas de la época y su utilización propagandística. Y la tercera parte de la muestra recoge imágenes y documentos sobre la presencia de las brigadas internacionales en el frente de Almería. Así que una exposición muy completa y muy, muy interesante. Sí, así por lo menos tiene pinta de serlo. Y ahora cerramos la agenda para hablarles de cine. Con cine, muy bien. Sí, porque se va a inaugurar el próximo 4 de agosto la 14ª edición del Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay. Yo estoy echando de menos. Sí, de Uruguay. Ya saben que se celebra tanto en Montevideo como en Punta del Este. Y ya sí es un festival instalado absolutamente en el circuito cultural uruguayo que promueve el conocimiento de la cultura judía desde un lugar artístico y apolítico. La programación está a cargo de Luis Gutmann, incluye 9 películas de diversos géneros y procedentes de varios países, que recorren múltiples temáticas de la vida y la cultura judía a lo largo de la historia. Hay actividades paralelas, destacamos alguna en relación a la película ¿Quién escribirá nuestra historia? En la función del martes 1 de agosto a las 7 de la tarde habrá un panel auspiciado por el estudio Bernstein, El gueto de Varsovia, Memoria y Compromiso. Un panel que comentarán Fernando Butazzoni, escritor y periodista, y Roberto Cijón, autor de La Shoah, un fenómeno no resuelto. Pues así nos despedimos con esta invitación al cine en Uruguay, en ese país vecino, chiquitito, pero con vecino esa cultura. Vecino de cultura. Hermano. Vecino de otros países más cercanos. Bueno, así cerramos aquí estas noticias de Radio Sefarad. Mañana les esperamos. Hasta entonces.